Hola a todos, bienvenidos a Clever Shakes. Hoy estoy en un ambiente completamente diferente a el estudio de Clever Shakes. Estoy en un ambiente natural. Hay que salir de casa, de la cuarentena. Saben que en estos momentos estamos en cuarentena y no podemos salir. Pero bueno, afortunadamente tengo este hermoso bosque cerca a mi casa, entonces puedo cambiar un poco de ambiente. Quiero decirles que este es el último episodio que tenemos de branding personal en nuestra playlist de identidad de marca, y pues ya hablamos de diversos temas que pueden ayudar a posicionar tu marca, y hoy venimos con el último video que es muy importante y muy interesante si eres creador de contenidos o si simplemente quieres aportar posición e identidad a tu marca a través de los contenidos visuales, como son la fotografía y el video. Así que vamos a hablar de composición fotográfica. Bueno, para hablar un poco sobre lo que es la composición fotográfica, quiero decirles que para esto no es necesario tener la cámara último modelo, ni es necesario tener el mejor micrófono. No, lo más importante es tener una buena perspectiva, aplicar las técnicas que les voy a decir, las recomendaciones que les voy a decir y ser creativo. Sea para video o sea para fotografía, siempre es muy importante esas claves y darles un poco de edición para que tengan su magia y su toque perfecto. Para esto, si quieres hacer videos o quieres tomar fotos con tu celular, que es como el objeto o el artefacto que tenemos más factible hoy en día para crear contenidos, pues simplemente haz esto y graba en horizontal. Bueno, otra cosa que quiero decirles es que vamos a empezar con los planos. Entonces, ¿qué son los planos? Los planos es la posición de encuadre de la cámara. La cámara actúa como un ojo. Si tú te pones muy lejos, puedes ver completamente un plano general y de qué trata todos los componentes que estás capturando con tus ojos. Si llegas muy cerca, solo puedes visualizar el objeto que tienes más cerca y lo otro se desenfoca. Pero vamos a lo más básico. ¿Qué planos existen? Es el plano de detalle. Este es el primer plano hasta acá. Este es el plano medio. Y este es el plano cowboy, que es hasta acá. Te tienen que mostrar los bolsillos. Ay, yo creo que me quedo como torcida la cámara, pero... Este es el general. Se ve absolutamente todo lo que uno quiere mostrar dentro de el encuadre. El cowboy, este es el medio, este es el primer plano y este es el plano de detalle. Así es. A ver qué leyes hay. Si ustedes ven en su cámara, en su celular, hay una opción que son como unas rayitas, estas que se ven acá. Y estas rayitas ayudan a componer los objetos dentro de la imagen. Esta es una ley llamada ley de tercios. No es solo en fotografía, sino también en imágenes. Otra que podemos hacer es el punto de interés. En estos momentos, por ejemplo, el punto de interés es mi camisa porque es roja y es el punto en que toda la atención se trae de la imagen. El seguimiento también, cuando hay varios objetos seguidos que dan profundidad, perspectiva. O ley de mirada, esta es que con mi mirada yo dirijo la atención a algo en específico. Son como las leyes más básicas para componer. Y vamos con los ángulos. Los ángulos van a ser un poquito difíciles porque vamos a hacerlo más manual, pero es que yo no es que tenga el mejor pulso del mundo. Este es el ángulo picado, que es muy utilizado en fotos, la verdad. Este es el ángulo frontal. Literalmente estoy totalmente frente a la cámara. Ay, Dios mío. El ángulo contrapicado es este. Este es un ángulo nadir. Que es completamente desde el suelo hasta
el cielo. Cenital, es un ángulo cenital y es completamente desde arriba hacia abajo. Bueno, si les gustó este video, por favor suscríbanse a este canal y pueden visitarnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook o en nuestro blog, que próximamente estará disponible y funcional. Espero que les haya gustado todo este playlist y no olvides sacudir tu cabeza y ser inteligente.